Hola, en este video aprenderemos a cómo gestionar contratos y cómo negociar. Una vez que estemos en nuestra sección de contratos, lo primero que vamos a encontrar en la primera pestaña serían todas las acciones que tengamos pendientes. De este lado veremos el estado de los contratos. En esta otra pestaña veremos todos los contratos que tengamos en borrador, en progreso o ya firmados. Hacemos clic en crear uno nuevo. En esta primera fase, lo que debemos es rellenar aquellos datos generales, como el identificador, el nombre, quién será el solicitante. Se colocará automáticamente la versión. Debemos escoger el tipo de contrato, su alcance y ahora pasaremos a los datos financieros. Añadimos el tipo de moneda, el monto y los días de pago. En la sección de plazos colocaremos la fecha de inicio y fin del contrato. También tenemos la opción de seleccionar si tendría una renovación automática. Por último, añadiremos los días de anticipación para que nos avisen cuando esté próximo a vencer el contrato. De este lado seleccionaremos al proveedor con el que vamos a trabajar. Asignamos su categoría y pasamos a seleccionar cuál es la acción que queremos hacer con este contrato. Si queremos gestionar un contrato en negociación, seleccionamos esta opción y adjuntamos nuestro contrato. Una vez que esté adjunto, hacemos clic en siguiente. En esta fase vamos a seleccionar a los aprobadores de dicho contrato. Podemos seleccionar hasta 5 de nuestra empresa y también podemos seleccionar hasta 5 aprobadores de la empresa del proveedor. Al hacer clic en siguiente, pasamos a la última fase, que es la de seleccionar a los firmantes. Debemos hacerlo tanto de nuestro lado como también del lado del proveedor. Podemos añadir a más firmantes o incluso podemos añadir a usuarios para que reciban una copia del contrato ya firmado. Al hacer clic en publicar, ya habríamos añadido este contrato. Si vemos en la sección de todos los contratos, podemos ver que el contrato está en progreso. Ahora le llegaría al proveedor una notificación para que pueda aprobar el contrato. Esta sería la notificación que el proveedor vería. Él haría clic en ver contratos y tendría esta vista como proveedor. Podría descargar el documento para revisarlo podría ver los detalles, tendría la opción de desestimar e incluso enviar una nueva versión o directamente aceptar o rechazar. Si acepta, nos llegaría a nosotros como compradores o al primero que esté como aprobador la notificación. Ahora es el turno del comprador que deberá ver el contrato si es que hubo una nueva versión y aprobarlo. Esta sería la vista como comprador. Como podemos ver, la versión no se ha cambiado y también podríamos ver a quién le falta aprobar. Ya podemos observar que el proveedor ya aprobó, ahora es nuestro turno por validar este contrato. Podemos ver los detalles o incluso también mientras falte aprobar lo podremos ver en nuestras acciones pendientes.
Aquí es donde veremos lo que tendríamos que hacer, esos contratos que están pendientes tanto de firma o como aprobar. Si hacemos clic en este icono, volvemos a esta sección y podemos proceder a aceptar el contrato. Ahora podremos observar que el contrato pasó a un estado pendiente de firma. Nos llegaría una notificación de DocuSign para que podamos proceder con dicha firma. Hacemos clic en Review Document. Podemos ver el contrato y añadir nuestra firma. Una vez que hayamos seleccionado el formato tipo de firma, hacemos clic en Adoptar y Finalizar. Si nos vamos a la pestaña de estado de firmas electrónicas, podríamos ver el estado por destinatario. Podremos observar que el comprador sale como visto porque lo vi y el proveedor aún sale como enviado. Si hago clic en consultar el estado, voy a actualizarlo y ahora me aparecerá firmado porque acabo de firmarlo hace un instante. Ahora le llegaría la notificación al proveedor para que proceda él con su firma. Podrá visualizar que ya hemos firmado el documento y ahora él deberá seleccionar el formato y el tipo de firma que va a utilizar. Hacer clic en Finalizar y se actualizará el estado del contrato. Incluso se podría guardar una copia desde aquí. Ahora, como compradores, en nuestra sección de todos los contratos, podremos observar nuestro contrato en estado ya firmado y podremos revisar cada uno de los procesos por el cual pasó y cada detalle. Ahora, si nos vamos al estado de firmas electrónicas, ya podríamos observar que ya está completamente firmado el contrato y podríamos descargarlo con todas las firmas.